El corazón necesita oxígeno y nutrientes de manera continua porque ni siquiera de noche descansa. Otros órganos, como nuestros músculos, nuestro sistema digestivo puede descansar, puede permitirse otros descansos y de hecho están hechos para descansar, pero el corazón no. Eso significa, y precisamente probablemente por eso la enfermedad del corazón nos mata tanto, que cualquier limitación para que el corazón se nutra, pues se va a manifestar, ¿no? Si nosotros nos falla una arteria de un dedo, pues a lo mejor nos enteramos porque no necesitamos usarlo todo el tiempo. El corazón no. Entonces, las arterias que nutren el corazón, las que nutren el propio corazón, tienen que estar súper sanas. En esas arterias es muy importante que no haya obstrucciones. Cuando las hay un compromiso de flujo y aparece el infarto. ¿Por qué unas relaciones sociales hacen que el corazón se nutra mejor? Porque van a hacer, principalmente cuando nos relacionamos con los demás, eso va a provocar una disminución de los niveles de estrés crónico. En el mundo actual, a día de hoy, el mundo del ya, pues básicamente vivimos con unos niveles de estrés pues superiores a lo deseable. Y nosotros estamos hechos para poder gestionar un estrés agudo, pero gestionamos muy mal el crónico. Tener una serie de amistades, de gente cercana que te tranquilizan, que te te dan mejores consejos, te crean esa tranquilidad que el mundo te está quitando, pues eso hace que tu estrés disminuya. Y eso consigue que nuestro sistema cardiovascular se relaje. Y si entendemos que el corazón va a demandar menos si está más relajado, pues esas arterias van a nutrir mejor a nuestro corazón. Y si hay algún día alguna obstrucción, se van a producir menos porque nuestros niveles de inflamación y de activación van a ser más bajos, pero luego van a molestar menos a un corazón, lo van a exprimir menos, por así decirlo. Y por eso yo creo que las amistades y la conexión con los demás le sientan tan bien a nuestro sistema cardiovascular. ¿El sueño? Es muy importante. Hablabas tú de la conexión con la naturaleza. Sí, yo lo veo un Sí. poco más ahí, que ir a los ciclos naturales. Sí. En una sociedad en la que lamentablemente vivimos con mucha luz artificial y con mucha luz blanca por la noche. Ahora hablamos de eso también. Es que como seres vivos, a todos, los ciclos de luz y oscuridad que nos da el planeta han sido algo que básicamente cambiaba nuestra vida, la hacía virar. Ahora mismo para los seres humanos que se haga de noche es una anécdota, porque encendemos la luz. Encendemos la bombilla y se nos olvida. Entonces nos estamos alejando de la naturaleza. Tenemos cierta capacidad de adaptación, pero cuando nosotros analizamos en estudios científicos grandes qué es lo que ocurre con gente que duerme poco o sobre todo que duerme de manera irregular, por ejemplo con ciclos de la gente que hace turnos de noche, que un día duerme 3 horas, yo soy un mal ejemplo para ello, pero ojalá lo pudiera cambiar. El caso es que esa gente enferma más de infarto y de eventos cardiovasculares con el tiempo. Y tiene mucho sentido porque al final el sueño es necesario. Es donde nos reparamos, es donde nos depuramos, es cuando nuestro sistema nervioso central se limpia de esas sustancias tóxicas que durante todo el día con la actividad está creando. Hay una cosa que se llama el sistema linfático, que recoge todos los desechos celulares y los depura. Y eso ocurre y se activa sobre todo por la noche. Entonces, si no descansamos, pues vamos a tener una peor activación neuronal. Sabemos que con solo una noche de deprivación de sueño, ya al día siguiente aumenta la presión arterial, aumenta la resistencia a la insulina, nuestro sistema inmune funciona peor y todo eso pues crea esa inflamación que hemos comentado antes, que le sienta mal, que irrita nuestras arterias y pueden provocar en última instancia un infarto. ¿Cuánto hay que dormir? ¿Cuántas horas? La media, según la Sociedad Americana de Sueño, está entre 7,2 y 8,9 horas de sueño al día. Pero esto tiene una gran variabilidad interindividual. Hay personas que con 7 horas están perfectas y otras que necesitan casi 9. Yo le he preguntado esto a expertos del sueño y siempre me han comentado que aunque hay indicadores, pruebas médicas que puedes hacer para saber si has descansado bien o no, el indicador más fiable al final somos nosotros. Aquel día que tú llegas a la comida, terminas de comer y no necesitas descansar y no estás cansado, ese día dormiste bien. Pues probablemente ese sea nuestro horario o nuestras horas de sueño las que necesitamos. ¿Todo el mundo tiene acceso a una alimentación sana? No. Vaya. Lo tengo claro. Lo tengo claro y creo que hay algunas cosas que debemos de mejorar, sobre todo en la atención en muchos sitios aún a pacientes donde no se les da una dieta adecuada a la gente que está enferma. El caso es que creo que no todo el mundo tiene acceso a una alimentación adecuada porque falta conocimiento de las personas de qué es una alimentación adecuada. Y es verdad que aunque comer de manera natural, digamos, alimentos buenos, integrales, no es demasiado caro,
O sea, tampoco es lo más barato. Y desgraciadamente comer en base a ultraprocesados es muy barato hoy en día. Algo que si tenemos conocimiento de qué debemos de escoger, bueno, pues nos puede ayudar mucho. Porque es que el problema es que no sabemos qué alimentos son los mejores, son los buenos. Que básicamente son, hay alguna excepción, pero si nosotros conseguimos alimentarnos de cosas que no necesitan etiqueta, alimentos naturales que da la tierra, ya tenemos el 95% del trabajo hecho. Carne sí, pescado sí. No lo tengo del todo claro, Juan Ramón. Te lo ¿Eres confieso. vegetariano? No soy vegetariano, pero la verdad que soy casi vegetariano. Mira, con la carne tenemos un problema y es que sin duda, la carne ultraprocesada, no estoy hablando de, bueno, desde los ultraprocesados que vienen envasados hasta embutidos, eso aumenta el riesgo de algunos tipos de cáncer, principalmente de colon, y aumenta ligeramente el riesgo de enfermedad cardiovascular. En una dieta ideal, óptima, deberíamos de evitarlos. El problema es que creo que hay mucho que hacer antes que retirar la carne. No me parece algo tan alarmante como dejar de fumar, descansar mejor o hacer ejercicio, por ejemplo. No sería prioritario, pero sí tendríamos que tenerlo en cuenta. Para mí, pero efectivamente, si me haces la pregunta, yo tengo que decirte que tenemos mucha evidencia, no de que la carne sea mala, porque siempre cuando... Hay que llevar mucho cuidado con lo que decimos en medicina, porque siempre es comparado con qué. Si tú me dices la carne es mala, pues yo prefiero que tomes carne a que te tomes embutido, por ejemplo, o por supuesto bollería o ensaimadas. Eso sin duda es mucho más sana. Pero si lo comparamos con alimentación puramente integral vegetal, por ejemplo legumbres o vegetales o fruta, la carne sí que aumenta ligeramente el riesgo de eventos cardiovasculares con el tiempo y también de algunos tipos de cáncer. Ahora, ¿es mala? No, pero podemos comer mejor. Por eso te comento que es una pregunta un poco delicada. Todas las economías, tú has apuntado algo de eso, pero es Sí. que me preocupa muchas veces porque hablamos de la necesidad de una alimentación saludable para Sí. estar más sanos, pero no todo el mundo puede pagarse Eso es. los alimentos libres de contaminación o los alimentos naturales. Correcto, pero siempre será mejor, por ejemplo, hablando de pescado, ¿no? Que podemos comprar pescado salvaje o pescado de piscifactoría. Siempre va a ser mejor un pescado que un ultraprocesado, ¿sabes? Que una pizza precongelada, ¿entiendes? Y mejor salvaje que de piscifactoría, porque yo he visto abrir Claro. un pescado de piscifactoría y todavía tenía el pienso sin digerir. Ay, eso no lo he visto yo, pero madre mía. Pues sí, Pero eso no lo he visto yo. Pero y efectivamente las vetas de grasa son mucho mayores en el de piscifactoría, parece que son más grasos, pueden acumular, si son pescados grandes, pues otro tipo de tóxicos derivados del pienso, ¿no? Pero siempre será mejor, o por lo menos no se ha demostrado que a la larga eso provoque enfermedad. Siempre será mejor que otro tipo de alimentación claramente insana. Claro, los salvajes a lo mejor tienen plástico, que yo creo, eso no sé si existe tantos científicos, que está más presente cada vez dentro de nosotros. Somos Sí. cada vez más plástico por lo que ingerimos. Es verdad. De hecho, cuando lo estamos analizando incluso en alimentación vegetal, porque ya por comodidad la vida nos lleva a consumir alimentos pues, que están más preparados, ¿no? Y a la hora, por ejemplo, imagínate, vamos a tomar un arroz integral, ¿no? Estoy muy convencido que mucha gente, sobre todo gente joven con poco tiempo para cocinar o que no lo prioriza, digamos, hacer la comida en casa, pues se toma estos envases de arroz que se precalientan en el microondas. Sabemos que calentar esos envases en el microondas, la transferencia de microplásticos hacia el arroz es mucho mayor que el típico grano de arroz que tomas en bolsa de papel y tú lo cueces y lo haces en casa. Eso es verdad. Es algo que nos preocupa, pero también tengo que decir que ahora mismo tenemos que ser muy cautos porque no hay grandes estudios que hayan relacionado que el consumo, por ejemplo, lo que hemos hablado de estos envases que se calientan en el microondas de arroz se relacione a sufrir más infarto, por ejemplo, aunque tiene sentido pensar que no sea del todo sano. Claro, es curioso que hablemos sobre esto y que la gente tenga preocupación sobre esto y muchas veces se expresa esa preocupación con un cigarrillo en la mano. Sí, que ese es el problema. Claro, Ese es el problema. pero total. ¿por qué no conseguimos que la gente informada deje de fumar? Porque todo el mundo a estas alturas sabe que fumar es tremendamente perjudicial y seguimos fumando.
Sí. Bueno, yo no, y tú imagino que Sí, no, yo tampoco. tampoco, pero ahora mismo fuma un 20% de la población adulta. Hace 10 años o 20 años estaba fumando en torno al 29, algo hemos mejorado, pero hubo un descenso mayor y ahora hay un pequeño repunte, sobre todo en el sexo femenino. La gente joven está fumando bastante y me preocupa mucho porque realmente en mi sala de intervencionismo cardíaco la mayoría de mis pacientes fuman. El factor de riesgo que más se asocia a pudrirse, a que se te pudran las arterias del corazón, es fumar. Es un tóxico brutal. Y creo que a lo mejor nos hemos relajado porque mejoramos mucho y ahora eso está, pues bueno, pues conlleva que la gente vuelva a fumar un poco. Pero el tabaco no tiene nada de bueno. Y si quieres te lo explico de manera muy sencilla. Por Mira, favor. dentro de los cientos de tóxicos que inhalamos con el tabaco, hay tres principales que desde el punto de vista cardiovascular se retroalimentan y aumentan la enfermedad de corazón. Uno es la nicotina, la responsable de que el tabaco sea adictivo. Pues la nicotina aumenta la fuerza de contracción del corazón y la frecuencia cardíaca. Es decir, a ese corazón que no puede parar, que hemos hablado antes, le exiges un poco más. Luego están los radicales libres, que directamente atacan pues todo lo que encuentran en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es la primera barrera? Las arterias. Es decir, irritan la pared arterial, creando erosiones que con el tiempo serán placas de ateroma, placas de colesterol causantes del infarto. También lo van a hacer en las arterias del corazón. Y luego tenemos el monóxido de carbono, que compite en nuestro cuerpo con la hemoglobina para transportar el oxígeno que nuestro corazón necesita sin cesar. Entonces tenemos, por una parte, el monóxido de carbono hace que se transporte menos oxígeno por nuestro cuerpo. Los radicales libres fastidian las arterias de nuestro corazón y la nicotina le exige más a nuestro corazón. Esto es una pescadilla que se muerde la cola, que le estamos exigiendo y a la vez no dando nutrientes a nuestro corazón, y eso es lo que hace que el tabaco, con muy pocos años de exposición al mismo, pues pudra las arterias de nuestro corazón. Y a ti algún paciente te dice, es que no puedo dejarlo. ¿Y por qué? Bueno, pues ¿Por qué la gente efectivamente, no pues puede dejarlo? porque es muy adictivo y realmente no sienten el peligro que tiene. También te digo lo contrario. Probablemente, desde el punto de vista médico, el sitio en el que con más éxito de deshabituación tabáquica es la sala de intervencionismo cardíaco, cuando se ven allí que se van a morir. Ese input que reciben es tan fuerte que creo que debe ser el sitio donde la gente más deja de fumar en todo el hospital. Pero ¿por qué tiene que ser ahí, ¿no? Cuando ya parece que es tarde, cuando ya tienes el evento cardiovascular sobre la piel? Pues ahí está la mezcla de la adicción que te crea la nicotina y la psicología humana. Eh, ¿Cómo dejar de fumar? ¿Qué le puedes decir? Sobre todo a mí me preocupan los jóvenes, los adolescentes, que parecen no ser conscientes de ese peligro. ¿Qué les podemos decir? Yo creo que estaría... yo- aparte de todo lo que tengo que decir, que hay especialistas que ayudan mucho, hay terapia psicológica, hay ayuda con parches, chicles de nicotina e incluso pastillas que en tu cerebro actúan inhibiendo los síntomas de la abstinencia. Yo te puedo decir que creo que lo más importante es ser consciente de lo malo que es el tabaco. Y ahí estoy yo. O sea, yo me he tomado esto como una lucha personal y cada poco tiempo en mi canal de divulgación en Instagram pongo las repercusiones del tabaco dentro de lo que buenamente puedo y sin atacar a nadie. Pero en plan, mira, si lo dejas, evitas esto. Y yo considero realmente que precisamente en aportar información de por qué cada calada te está sumando un riesgo de morir por un infarto, está el éxito en que la gente lo sepa, porque creo que es que los que fuman no lo saben. ¿Y el vapeo? El vapeo es menos malo que el tabaco, sin duda, pero es mucho más malo que no vapear. Y cada vez tenemos más datos. Con vapear tenemos, bueno, es un tema complejo también, porque vapear no, los datos que tenemos sabemos que se inhalan menos sustancias tóxicas del tabaco, pero siguen siendo cientos. Algunas de estas sustancias incluso en nuestro cuerpo llegan más rápido que con el cigarrillo convencional, fíjate qué curioso. Y sabemos que se absorbe con el vapeo de manera mucho más rápida que con el tabaco. Y realmente estas sustancias son radicales libres, son metales pesados que van a nuestras arterias y a nuestros pulmones y nos enferman. Es algo relativamente novedoso, no tenemos estudios a largo plazo que nos hayan dicho si aumenta el riesgo de cáncer, pero lo que sí que sabemos a día de hoy es que las personas que vapean con respecto a no vapear tienen más riesgo de cáncer de pulmón, más riesgo de infartos, incluso más riesgo de eventos cardiovasculares, cerebrovasculares, ¿no? Y nos dejamos el ejercicio, que era la última pata de las cuatro. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Caminar es suficiente? Yo te he escuchado y te he leído a ti que no, que hay que dar un poquito más.
A mí yo creo que es un buen mensaje comentar la realidad, y es que ningún animal, incluido el ser humano, está hecho para ir al gimnasio. Yo no veo a los animales preocupados de a ver cuántas horas tienen que entrenar. Pero sí que es cierto una cosa, y es que nosotros nos hemos alejado de nuestro ambiente. Nosotros ya no vivimos en la selva o en un espacio natural abierto donde la vida nos exigía movimiento y hacer fuerza para conseguir el alimento que necesitábamos. Y realmente ese es la razón de existir del gimnasio. Tenemos que ver entrenar al día, digo el gimnasio como puede ser hacer cualquier otro deporte o ejercicio. Entrenar 1 hora al día es el peaje que debemos de pagar para estar sanos. Es la manera que hemos encontrado como seres vivos que vivimos en el mundo a día de hoy de tener un sistema muscular, esquelético y sobre todo un metabolismo que funcione bien, porque ya no necesitamos hacer ejercicio, movernos o estar activos en la naturaleza para estar sanos. Pero ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que pide nuestro cuerpo? Pues yo creo que en la mezcla de estar muy activos, movernos todo lo que podamos, hacer ejercicio aeróbico y fuerza, es la combinación perfecta. Seguramente, principalmente, deberíamos de primar la fuerza, pero porque creo que es el gran olvidado, porque lo que mejor nos sienta es el ejercicio aeróbico, pero yo creo que todo el mundo sabe que tiene que moverse, tiene que hacer bici o lo que le guste, pero yo creo que hay poca percepción de que las pesas también te dan salud, y es muy importante. ¿Por qué? Pues mira, porque el músculo no es un órgano tonto que solo se dedica a mover las articulaciones, como hemos creído. Y estar fuerte no es algo estético. El músculo, sabemos que cuando hacemos ejercicio, los músculos no solo liberan hormonas que le sientan bien al propio músculo, sino también hormonas que son paracrinas, que le sientan bien a los huesos y a las articulaciones de alrededor, y también es un órgano endocrino que libera hormonas que le sientan bien a todo el cuerpo. Por ejemplo, se liberan sustancias que protegen de la degeneración nerviosa en nuestro cerebro y le sientan bien a nuestro páncreas o a nuestros órganos porque son sensibilizantes a la insulina. El músculo, como te digo, no es un órgano tonto, sino que es necesario. Y la manera que encontró la naturaleza de tener unos músculos fuertes es hacer fuerza, que la naturaleza se hace solo, pero ahora, a día de hoy, nosotros pues debemos de ir al gimnasio. Ahora quiero hablar también del colesterol, pero antes déjame, Sí. claro, que pinte un paisaje. Sí. La verdad que somos un desastre. Estamos desprogramados con respecto a lo que hemos sido siempre. Y no es que nos hayamos olvidado del cazador-recolector, sino que es que vivimos con luz artificial, somos sedentarios, comemos comida procesada y la naturaleza vamos a pasear al perro con suerte. Claro, ¿cómo cambiar eso? Porque, por ejemplo, hay gente, y sobre todo los adolescentes, y vuelvo a ese sector, y los jóvenes, se acuestan con el móvil, con la luz blanca, y eso inhibe la capacidad de sueño, la melatonina, Sí. si no me equivoco. Uh-huh. Y por tanto tienes un sueño, una calidad de sueño peor. Vivimos, claro, tú has dicho que sea a las 8 de la tarde y sea de noche, da igual, porque tenemos luz eléctrica, cuando lo natural sería que adaptáramos lo más posible nuestra actividad a esa conexión con la naturaleza. Seguimos siendo sedentarios y vamos, no digo que vayamos a la destrucción, pero como no le pongamos freno a esto, todos los avances en salud, en longevidad que hemos vivido, no es que se vayan a romper, porque seguimos teniendo una medicina que nos ayuda a estar cada vez mejor, pero es que vamos a peor, podemos ir a peor. Mira, una de las cosas, complementando tu comentario, que más me sorprendieron cuando empecé a aprender que algo teníamos que hacer con esto, fue, empecé a estudiar. Y entonces me topé con un artículo de 1923, que es un artículo científico, que es la primera serie de 9 casos de infarto del corazón que se publicó nunca. Está publicado en la Revista Americana de Medicina, una institución en la época. Y me lo he leído tantas veces que me lo sé de memoria. Las primeras palabras de ese artículo, el autor decía lo siguiente: la trombosis coronaria del corazón, lo que se conoce como infarto, es una entidad clásicamente clasificada en las rarezas de la medicina. Punto. De hecho, se considera tan rara y de tan poca importancia que la mayoría de libros de texto de medicina fallan en mencionarla o quizá le dedican un pequeño párrafo. Así empezaba el artículo. ¿Qué ha pasado en 100 años o menos, porque esto fue una epidemia a partir de los 60, para que hoy en día la principal causa de muerte sea esa trombosis coronaria tan rara 50 años antes de que esto empezara a ser una epidemia?
Pues precisamente todo lo que apuntas y mucho más. Nos hemos desconectado totalmente de nuestro mundo. Como dices ya, no estamos sincronizados, no dormimos bien, conectamos mal porque las redes sociales hacen que tengamos miles de amigos que nos importan poquísimo y no nos recaban en tranquilidad. Comemos comida empaquetada, empapelada o en plástico y no nos movemos. Principalmente creo que esto es lo más importante, pero hay muchísimas otras cosas también, la contaminación, la calidad de lo que incluso podemos llevarnos a la boca, tantas cosas que hacemos mal, que eso pues ha hecho que cambie completamente la fisiología y la salud de nuestro corazón y sistema cardiovascular. ¿El aumento del colesterol es un reflejo de esa degradación? Sí, el aumento del colesterol está directamente relacionado con una falta de actividad física y sobre todo con una alimentación insana, ¿no? Con el colesterol pasa una cosa y es que se tergiversan muchos mensajes, porque el colesterol es un agente causal de enfermedad de corazón. Sabemos que el germen de sufrir un infarto es una placa de colesterol en nuestras arterias y sin colesterol esa placa nunca se podría provocar. Igual que si estamos hablando de asesinatos por arma de fuego, sin una bala no podría haber un asesinato. Pero no significa que la bala sea lo único importante. ¿Vale? Debe de haber otras agresiones y otras cosas. Pues con el colesterol pasa lo mismo. Es un agente causal de enfermedad de corazón, pero creo que se le da más importancia o se le crea una importancia suprema a algo que sin duda la enfermedad de corazón requiere, es multifactorial y requiere otras acciones y otras atenciones, ¿no? ¿Y eso del colesterol malo y del colesterol bueno? Ilústrame, porque yo nunca lo he entendido demasiado. Pues es un poco una manera de ver la realidad que no es del todo certera. El colesterol, lo que pasa, se ha llamado colesterol malo al colesterol LDL, que es un transportador de colesterol. Realmente no es el colesterol, es colesterol, pero se transporta en nuestro cuerpo con transportadores. Uno de ellos es el LDL. Este LDL es el que principalmente crea estas placas de ateroma, estas placas de colesterol en nuestro cuerpo. Y se le ha querido diferenciar del HDL, que se le ha llamado bueno, que es otro transportador de colesterol que no forma placas de ateroma, pero realmente tampoco nos protege. No tenemos claro que el papel del colesterol HDL sea bueno. Pero bueno, eso ha sido una manera clásicamente de dar una información de manera muy sencilla. Pero es cierto que el colesterol LDL es uno o el principal que forma las placas de colesterol que provocan un infarto. Hace muy poco se ha publicado un estudio que habla de los beneficios del café, es decir, Sí. que es beneficioso. Y además creo que se lo he leído, se lo he visto comentar a algún cardiólogo, también un colega tuyo, antes de mediodía. Sí. Pero después, claro, te inhibe el sueño y todo esto, pero antes de mediodía es bueno. Con el café, yo personalmente te admito que tengo, bueno, pues digamos unas controversias mentales tremendas, porque no entiendo cómo algo tan ajeno a nuestro cuerpo sale siempre tan beneficioso en los estudios. Todos los estudios que han intentado analizar el consumo de café con la mortalidad salen positivos incluso para mortalidad. Positivos me refiero a beneficioso. Los tomadores de café tienen menos mortalidad prematura y menos enfermedad cardiovascular, menos infartos. Y hemos intentado explicar por qué. Y parece ser que, para empezar, el café no es solo cafeína. El café lleva muchas sustancias que son, bueno, pues alcoholes, diterpenos, compuestos fenólicos, que parece que sientan muy bien. Son, por un lado, antioxidantes y por otro lado, parece que pueden mejorar y aumentar el reciclaje de colesterol que hace nuestro hígado, de nuestro cuerpo. Como que depura el colesterol y quizá ahí pueda tener cierto sentido pensar que es beneficioso. Hasta... ¿Qué cantidad? Hasta más o menos unas 4 o 5 tazas al día. Ahora bien, la cafeína como componente del café es un estimulante del sistema nervioso. Sabemos que cuando la consumimos aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial temporalmente y también pues, nos quita el sueño. Eso hace que no sea recomendable tomar café por la tarde-noche. Y como tú bien apuntabas, hace muy pocas semanas se ha publicado un estudio en los cuales, dentro de los tomadores de café, los que menor mortalidad tienen son los que lo toman por la mañana, antes del mediodía. Y quizá esta actividad que tiene en el cerebro de quitar el sueño y de limitar pues el descanso, esté el quid de la cuestión. ¿Qué es lo que hacemos rematadamente mal en general y podíamos ya empezar a cambiar? Es decir, fumar.
El ejercicio, lo hemos visto, los elementos, la alimentación, todo eso, pero ¿qué podíamos empezar a hacer ya y que cambiaría nuestra vida? Un factor de riesgo que conocemos desde hace mucho tiempo y que no le hemos dado la importancia que tiene es el estrés crónico. Sin duda, relativizar nuestros problemas. Entender, ponerte en lugar, entender que estás aquí con un objetivo mucho menos ambicioso seguramente de lo que creemos, entender que nuestro valor como personas no está en lo que producimos, sino en quiénes somos y que se nos tiene que querer así y que tenemos nosotros que empezar a querernos así y priorizar cuáles son las acciones a las que te debes y a qué debes de decir que no, porque creo que estamos viviendo el mundo de un modo absolutamente antinatural. Es el mundo de lo quiero todo, lo necesito todo y lo quiero ya. Y realmente el estrés crónico es un factor de riesgo cardiovascular tan potente como otros ya conocidos, como puede ser el colesterol o la tensión o incluso la diabetes. Seguramente, bueno, es menos potente que la diabetes, pero mucho más que otros que sí que estamos muy sensibilizados, ¿no? El estrés crónico tiene que ver con nuestra forma de vida y nuestras preocupaciones constantes. Sí. Es que nuestro cerebro no distingue entre me va a comer este león que tengo delante y no llego a fin de mes. Y eso nos mata poco a poco, porque el león se va, pero los apuros económicos, familiares, las necesidades que nos hemos autocreado para que creemos que tenemos que cumplir, eso no se va y está permanentemente con nosotros. Y nos activa de tal modo que con el tiempo nos exprime. Y nuestro corazón no entiende de vivir agobiado, entiende de vivir tranquilo. Pero fíjate, has dicho dos cosas que son el camino para evitar eso, que son dificilísimas. Una, quererse uno mismo, que es mucho más difícil de lo que creemos. Y dos, aprender a decir que no. Sí, es que es muy difícil, pero es necesario, es necesario. Yo creo que mucha gente dice, ¿a ti cómo te gustaría que te quisieran? Esto es un vídeo que vi hace poco, pero era muy interesante. ¿A ti cómo te gustaría que te quisieran, no? ¿Por cómo eres o por las cosas que produces? ¿A ti cómo te gustaría que te quisieran? Obviamente que todo el mundo diría por cómo soy, claro. ¿Y tú por qué te quieres? Claro. No sé muy bien por qué, ni sé si lo consigo. Es que es muy difícil. Que es muy difícil, ¿no? Yo creo que es importante priorizarse y decir, oye, que estamos aquí de paso. Y esto es verdad que a mí mi trabajo me pone muchos días en mi sitio, porque veo a gente joven. Esta semana hemos tenido a una mujer de 46 años allí que joder, que se te va la vida en un momento. Y es verdad que afortunadamente el sistema sanitario y los médicos y los enfermeros y los auxiliares estamos muy bien formados y todos los casos salen bien y muchas veces lo banalizas, pero escucha, que en cualquier momento te caes. Y eso te pone en tu sitio y cuando la gente está ahí en la mesa nadie dice, ay, mi empresa, no, dice, hostia, mi madre, mis hijos y que quiero ver a mis nietos. Pues ya está.